trabajar y ver una cosa que platicamos o me pidieron algunos de sus compañeros. El día antes de comenzar, el día jueves pasado que nos vimos de manera presencial, estaba viendo, o vimos o repasamos la parte de las características que se basan en la textura, ¿sí? De las características de las imágenes, sí, características que se le extraen a una señal basadas en las propiedades de textura que se calculan en imágenes. Voy a subirles, no terminé de editar el video, voy a subírselos tantitito más tarde y el día de hoy, como les digo, para que lo revisen, porque tenemos que ir ya trabajando con las características, con la programación de las características, pero el día de hoy voy a, como les digo, a revisar algo que me pidieron algunos de sus compañeros en el día de ayer, que sería básicamente extraerle características a una señal, pero específicamente a procesar la señal cardíaca, ¿sí? Entonces voy a presentarles justamente eso. Me avisen cuando vean mi pantalla, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, déjenme estar aquí, su compañero Daniel. Eh, bueno, el día de hoy, como les digo, vamos a hablar de una particularidad. De hecho, este algoritmo es muy similar a algo que se le hace a las señales de electromiografía, nada más que las de electromiografía es más fácil porque no hay como tal un patrón que se esté repitiendo. Entonces, bueno, hay diferentes algoritmos que se le pueden aplicar a la señal cardíaca, ¿sí? Para extraer específicamente las características y yo creo que la parte más importante de todas ellas es lo que le llaman el complejo, bueno, lo que se le conoce como el complejo QRS. La extracción de ese complejo QRS permite eh, calcular particularmente una propiedad que es muy interesante, que en inglés le llaman heartbeat, heart rate. ¿Ustedes cómo creen que se traduzca esa palabra? Heart rate. Es frecuencia cardíaca. Bien, sí, básicamente este algoritmo de Pam-Tompkins se ocupa para determinar o la frecuencia cardíaca o la señal HRV, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sí, partiendo de aquí, los otros algoritmos en teoría ya se pueden implementar directamente con el resultado. Bueno, entonces, entrando en contexto directamente, les decía que el algoritmo de Pam-Tompkins se ocupa para que podamos ubicar el complejo QRS en la señal cardíaca, cualquiera o la longitud que ésta tenga, punto número uno. ¿Sí? El complejo QRS se da cuando se genera la despolarización ventricular. Déjenme poner aquí, se genera, aquí me equivoqué en la traducción. Y básicamente se compone, pues ahora sí que de la onda Q, que es una deflexión negativa, que es cuando ocurre una pequeña despolarización, la R cuando se vuelve a una deflexión positiva, y la onda S, que es una segunda deflexión negativa de una amplitud con una caída un poco más pesada o más pronunciada, perdón, que el complejo S. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ustedes pudieran pensar que, bueno, directamente se pudiera hacer esa detección, pero tomen en cuenta que la señal normalmente está embebida en algo de ruido. Ruido de instrumentación, ruido de medición, ruido de comunicación, ruido de movimiento del paciente, lo que sea, pero se tiene que hacer. Entonces, ya directamente, el algoritmo de Pan-Tompkins lo que dice es que él va a implementar una serie de filtros, ¿sí? Que nos van a permitir ubicar y resaltar el contenido frecuencial que tiene este complejo QRS, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque queremos quitar el ruido que tenemos en la señal. En inglés le llaman background noise, ¿sí? Y bueno,
ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es para facilitar la detección del complejo, elevamos al cuadrado la señal, quitamos los valores negativos y los picos vamos a detectarlos, que en este caso estamos hablando de la detección R, del pico R, que es el que más importa, lo vamos a usar, o se hace usando un umbral adaptivo, ¿sí? Esto es lo más importante. Habiendo identificado esto, habiendo identificado el complejo R, como ustedes tienen la ubicación de la señal, ubicación del complejo, ubicación del pico R, va a ser directamente más fácil que puedan medir, por ejemplo, los intervalos, el intervalo PR, o puedan extraer el segmento PR, o puedan medir el intervalo QT. Y acuérdense que normalmente el intervalo QT se puede utilizar para la detección clínica de una arritmia. Entonces, reitero, teniendo la ubicación del pico R, pues eso es más fácil que se pueda detectar y procesar esta parte. Entonces, bueno, en general, el algoritmo original de Pan-Tompkins consta de de los pasos que ven en la figura, ¿sí? Primero se aplica un filtro pasabajas, después se aplica un filtro pasaltas, posteriormente un filtro derivativo, se eleva al cuadrado y después se hace un filtro de media móvil para integrar, así que básicamente es el promedio. Pero las implementaciones modernas omiten, mejor dicho, la utilización del filtro pasabajas y pasaltas por separado y mejor lo combinan en un filtro pasabandas. Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo ahorita son las recomendaciones que sugieren diversos autores. Ayer sí me puse a investigar esta parte, que sugieren diversos autores para poder presentar o diseñar el algoritmo que mejor funcione. Entonces, bueno, hablando directamente que nosotros no trabajamos más que directo con el filtro pasabanda, no lo separamos en su parte baja y en su parte alta. ¿Sí? Nosotros, este filtro pasabanda, debe tener un ancho de banda que permita pasar frecuencias que están entre los 5 y los 15 Hz. Ese ancho de banda está dado directamente porque se maximiza la contribución del complejo QRS. Ya se ha determinado por la Sociedad Americana de Cardiología que ese intervalo de frecuencias maximiza ese complejo QRS. Entonces, la implementación práctica de este circuito, de este filtro, es la que nosotros identifiquemos, pero al momento de estar revisando, ¿se acuerdan que cuando vimos en MATLAB, y creo que con Juan Pablo lo terminaron de reforzar? ¿Se acuerdan que en MATLAB usamos usamos la herramienta que se llama Filter Designer para poder diseñar las características de nuestro filtro? Bueno, tenemos que asegurarnos que sea cual sea el algoritmo, o sea, aquí no hay un algoritmo como tal, o sea, un tipo de filtro que se ocupe, sea FIR, sea IR, si es IR, sea Butterworth o Chebyshev, si es FIR con cualquiera de las ventanas espectrales. Podemos ocupar la que sea, pero se sugiere que el diseño tenga una atenuación en la banda de paso de 3 decibeles en la región de entre 5 y 12 Hz. Sí, con eso aseguro que no estoy distorsionando la señal. Tengo que tener esa atenuación y que además en esa zona la banda de paso sea plana, lo más plana posible. Se sugiere que sea pues máximamente plana, básicamente, porque si tiene una modulación la ganancia, pues ¿qué creen que le va a pasar a la señal que resulte del filtro? O a la señal que sale del filtro. La amplitud también se va a modular. Y acuérdense que la detección del complejo QRS, y particularmente el pico R, siempre se da sobre la amplitud. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Sí, de mi parte Bueno, también, profe. perfecto. Entonces, con esto tenemos el criterio de diseño del filtro pasabanda. Ahora, lo que nos piden, pensé que tenemos a alguien aquí en el chat. No, ¿verdad? No.
Ahora, lo que necesitamos, ¿o sí? El siguiente paso es diseñar el filtro derivativo, ¿sí? Ese filtro derivativo lo estamos ocupando para obtener información acerca de la envolvente, es decir, que podemos recuperar esta forma, que se maximice esta forma. ¿Qué pasa si derivamos, o qué creen que debe de resultar esta derivada? Si derivamos este pedacito de la señal. ¿Sí? Digamos que sería una línea recta, entonces por eso obtenemos la envolvente. Eso es lo que nos está diciendo. Este cambio no se pierde. Acuérdense que la derivada de una función, de una parábola, de una función cuadrática, ¿cuál es su resultado? ¿Se acuerdan? Una lineal. Exactamente. Por eso lo tenemos que derivar. Y como aquí tiene una curva más no tan simple, no se pierde. Entonces, lo que nos dicen es que la recomendación es que diseñemos un filtro derivativo que sea de quinto orden y que el tiempo en el que empiece a dar un resultado no sea mayor a 2 muestras. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos tener filtros derivativos de un orden superior, orden 10, orden 15, orden 20, pero se van a tardar 20, 25 muestras en dar un resultado, lo cual es un problema porque, pues acuérdense que yo no tengo registros de la señal cardíaca que se tarden, ¿cómo les podré decir? Eh, que se tarden más de, mm, si está el paciente en el consultorio del cardiólogo, pues no lo vamos a tener una hora sentado monitoreando, la vamos a pedir a lo mejor 10 minutos o 15 minutos de lo que se hace la auscultación. Entonces, por eso se tiene que escoger que el filtro sea, que los filtros que estemos ocupando sean del menor orden posible. Entonces, esta es la recomendación hace los diversos autores para implementar ese filtro derivativo. Y después de que tenemos la señal filtrada, ya por el filtro pasabandas y por el filtro derivativo, perdón, vamos a elevar ahora sí la señal al cuadrado. ¿Por qué? Porque queremos mejorar la detectabilidad del complejo QRS otra vez, y además queremos evitar que la onda T o la onda P sean reconocidas incorrectamente como el pico R. Sí, ustedes van a decir, bueno, aquí la señal, el trazo se ve perfectamente claro, pero yo les puedo decir que hay pacientes que ya cuando tienen sobre todo bueno, un padecimiento de una arritmia, una cierta arritmia, este, las amplitudes del complejo P y del complejo T sí se incrementan y pueden llegar a simple vista, si no se le hace nada a la señal, a confundirse con la amplitud del complejo R. Entonces, por eso se eleva al cuadrado ya la señal que me dé del filtro derivativo. Entonces, habiendo hecho esto, voy a tener ya después aplicar un filtro de media móvil. Sí, es el filtro que le llaman AR, no, es MA, Moving Average. Es un filtro MA. Y ese filtro MA lo voy a usar para detectar específicamente la duración del complejo QRS, cuánto tiempo dura. Lo que nos dicen es que el tamaño de la ventana tiene que ser, las muestras que va a ocupar ese filtro mm, van a ser las que sean necesarias para ubicar o para saber que la ventana tenga una duración en tiempo de 150 milisegundos. ¿Por qué es variable? Porque acuérdense que cada persona o cada sistema, o cada procesador, o cada ingeniero biomédico, si me permite la expresión, diseña su sistema de adquisición en función de una cierta frecuencia de muestreo. No hay un estándar que recomienden los diversos organismos, sí, los acreditadores, que en este caso pues pudiera ser la Sociedad Mexicana de Cardiología o la Sociedad Americana de Cardiología. No hay. La Sociedad Americana de Cardiología recomienda que se ocupe una frecuencia de muestreo de 500 Hz, pero es una recomendación, no es algo que se imponga directamente. Entonces, por eso no les puedo decir que sea de tantas muestras. Nosotros tendríamos que hacer el cálculo según el tipo de la señal para abarcar el número de muestras que equivalgan a 150 milisegundos.
Y el filtro de media móvil, pues no se apuren, no es otra cosa más que el promedio, pero de ese tamaño de las muestras que le estemos administrando al filtro. Ya lo que me quede al final me va a generar una señal que se conoce como señal integrada. ¿Sí? Todo esto que vimos, este es un ejemplo de una señal que copié de uno de los artículos. Está la señal adquirida o que me entrega directamente el convertidor a dato digital. Y alcanza a apreciar que esta es la onda, el complejo R, el complejo, no es cierto, perdón, el P, ya les andaba diciendo una tontería, el complejo P, el complejo T y pues, directamente el complejo QRS. Entonces, aquí está cuando la filtramos, aquí está cuando sacamos la parte derivativa y aquí está cuando le vamos al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que lo que se está lo que la derivada lo que va a hacer es, se fijan, la parte P la elimina lo más posible, ¿sí? Y es la primera bajada que se hace más evidente es la parte Q, y luego las subidas, el siguiente valor sería el complejo R. Pero, pues por eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Ya que hicimos eso al final, pues detectamos, ahora sí que sacamos de nuestra ventanita, sacamos el promedio y ese promedio, pues va a representar, en teoría nos tendría que dar específicamente eh, ¿cómo les quisiera decir? La ubicación, una potencial ubicación de cada pico R, que es lo que me interesa detectar. A ver, entonces, antes de seguirle, hasta aquí, ¿se entiende esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Algo, reitero, que les quede no claro? Todo bien. Sí, sí. Sí, es un filtro, es una ventana que se va desplazando y el ancho de esa ventana, que normalmente lo tenemos que manejar en muestras, va a ser el equivalente a tener 150 milisegundos de la señal. La intención al final de todo esto que estamos viendo es que ustedes detecten estos picos que están aquí marcados en la imagen. Sí, estos, bueno, los recuadros en color violeta. Ahí voy, pero me voy a dibujar. Aquí hubiera estado bueno que estemos en la clase. Bueno, que estemos de manera presencial. Déjame pongo aquí la pluma. Mira, vamos a pensar que la primera ventana es más o menos este pedacito de la señal, ¿no? Al hacer la sumatoria, hacer el promedio, qué crees que nos va a quedar? Un valor, ¿no? El valor que este sea. Entonces, vamos a decirlo así, el promedio que, bueno, el valor que te quede, tú lo vas a dejar guardado en este punto, ¿sí? O lo vas a dejar aquí en este valor. Desplaza la ventana 150 milisegundos, es decir, vamos a pensar que el valor aquí lo dejas expresado, 150 milisegundos, ¿sí? Aquí, digamos, la última muestra corresponde a la muestra 150. ¿Qué vas a hacer después? Te vas a desplazar otros 150 milisegundos sin que haya un traslape en la ventana. Vamos a pensar que coincidió aquí. Y el valor, el pico que te quede, el valor del promedio te vuelve a quedar aquí directamente. Estas ubicaciones, por diversos estudios, la mayoría de las veces coinciden con el valor máximo R. Eso es a lo que me estoy refiriendo. No sé si queda más clara la idea. Ahí no te entiendo. Ah, es que ahí va, todavía no hemos terminado. Esta es la primera etapa. Ahora sí viene la detección de los picos que encuentra. Mira, te lo voy a plantear así. Cuando tú haces el filtro de media móvil, que es un integrador, al final lo que te va, del pedazo de la ventana, haz de cuenta que esto que estás viendo aquí es el resultado de aplicar el filtro de la media móvil, sí, por pedacito,
¿sí? Digamos que donde abarque los 150 milisegundos, lo que te quede, lo vas a poner ventana y luego la vas a ir, ¿cómo se puede decir? Colocando ventana tras ventana, por eso no se traslapa. Esa sería digamos que sería la respuesta que te podría dar ahorita para intentar simplificar la explicación. ¿Hasta aquí sí me agarra la idea? Va, ahora sí. Si se fijan, aquí aparecen, dice por aquí, dice algo que dice señal, noise level, signal level y adaptive threshold, o sea, umbral adaptivo. Entonces, justamente ahora viene lo que me interesa es, ya que hice la media móvil de cada ventana y la volví a pegar una tras otra, ¿sí? Lo que voy a estar, o lo que voy a trabajar es ahora la detección justamente de lo que son los puntos en color magenta, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya que tengo la señal o de cada ventana, voy ocupando la función de MATLAB Find Peaks, voy a encontrar los picos de la señal que está integrada ya directamente. El pico, la regla que se sigue es que yo tengo que ir buscando como el punto en el cual la señal cambia de dirección de que cuando está de crecer a decrecer directamente. Esa es la regla, sigue subiendo. Cuando llegue el punto máximo y empieza su valor a caer, ese es un potencial pico, ¿sí? Y se tiene la regla que una vez que se detecte un pico, los siguientes 200 milisegundos no se puede detectar otro pico. ¿Sí? Porque eso se le conoce como el periodo refractario. Y este periodo refractario, según lo que se establece, pues implica que como no se puede o no puede ocurrir una despolarización ventricular, aquí me equivoqué, déjenme corregir, perdón, ventricular, aun cuando le llegue al corazón un estímulo. Entonces, detecta un pico y está bloqueado encontrar otro en los próximos 200 milisegundos. Entonces, esa combinación iris es la que permite encontrar estos directamente. ¿Queda un poco más claro? Sí, cuando digo 200 milisegundos, acuérdense que cuando estamos hablando del procesamiento es número de muestras. Acá van a tener que siempre jugar con tiempo y número de muestras con esa relación que siempre, bueno, que ahorita ya hemos visto. Entonces, habiendo puesto esta regla, ahora sí, ¿cómo puedo saber si es un pico que es el pico R o es otro pico que corresponde al ruido? Bueno, la fórmula original dice así, ¿sí? El umbral, o en inglés threshold, es igual a el nivel de ruido más 0.25 veces la resta del nivel de la señal menos el nivel de ruido, ¿sí? ¿Cómo se estima, cómo se calcula esa amplitud? Bueno, aquí está. ¿Sí? Por cada pico que se detecta, el valor de la amplitud del pico se multiplica por 0.125 y se guarda el valor anterior y se multiplica por 0.875. Inicialmente, cuando arrancamos el algoritmo, lo que sería signal level y noise level tienen que valer cero porque pues no lo estamos trabajando. Conforme estemos detectando los picos, se van a ir actualizando los valores. ¿Sí? Normalmente se tiene que tener o se pierden 2 segundos de la señal para poder inicializar las variables signal level y noise level, porque si no vamos a empezar a detectar picos erróneos. Es decir, a mi paciente, si necesito monitorearlo 15 minutos, bueno, pues son 15 minutos efectivos y aparte voy a perder por lo menos 2 segundos. La recomendación es que puede ocuparse hasta medio minuto. Ahí ya va a depender de cuántos datos tenemos, pero mínimo son 2 segundos para poder tener estos valores ya listos. Es decir, de mi señal la voy a partir los primeros 2 segundos o si puedo 30 segundos y corro el algoritmo para tener los valores, ya que de tener los valores estimados de signal level y noise level. Ya que lo tengo, entonces ahora sí, los guardo y lo que me quedó de la señal o lo que me queda de la señal, mejor dicho, lo voy ahora sí, empezar a correr. Esta parte, ¿se entiende? Sí, pique es la amplitud del pico. ¿Se entiende? O no queda claro. Sí. Pues,
Este threshold, les digo, es el umbral que nos va a permitir determinar si es un pico que pertenece, que es el pico R o es ruido. Entonces, cuando el si el valor de peak, de la variable peak, está por debajo del umbral que hemos determinado, entonces es ruido y tengo que actualizar forzosamente noise level. ¿Sí? Signal level no se toca, es decir, tengo mi ventana, voy al valor del pico, checo si el umbral es, si el umbral es menor que, si el valor del pico detectado es menor que el umbral, es ruido y actualizo noise level. Si si el valor del pico, la amplitud del pico está por encima del umbral, entonces es el complejo R o el punto R de la señal y actualizo el, el valor de noise de signal level. Adicionalmente, como una medida de precaución, se tiene que hacer una doble comprobación, porque acuérdense que puede haber una detección de falsos positivos. El paciente, si tiene un arritmia, pues va a tener algo complicado. Entonces, se toma la información o se usa la información de la señal del filtro pasabandas. Ahí yo ya visualmente o tendría que establecer una regla para, o algún criterio para decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí, sí coincide sí coincide ese pico con un valor R de la señal. Pero esto no está totalmente claro. Digamos que esta cerecita es lo que es la interpretación que hace cada uno de los diversos autores del algoritmo, o sea, las implementaciones del algoritmo, que la dejan a su consideración. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo donde hay un autor que lo aplica directamente. Y esto sería hacer este conteo. Ya al final, ya que tengan ahora sí que la ubicación sí, sobre todo la ubicación de los picos R, a partir de ese momento ustedes ya podrían segmentar la señal, sabiendo pues que ahora sí que cómo estaría ubicada las características en base a la morfología de la misma. Y ya pueden calcular pues el complejo, lo que les decía, el intervalo R, el intervalo PR, el intervalo QT, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y pues, obviamente se puede calcular directamente este, el periodo, bueno, el intervalo RR que es el que se ocupa para calcular la frecuencia cardíaca. Pero eso ya va a depender, reitero, de la aplicación que le quieren hacer una vez que sacaron ya directamente y detectaron todos los picos R de la señal. Un punto que no mencioné, porque eso no lo maneja con Pan Tompkins directamente, sino que ya se hace es una mejora que le hicieron al algoritmo. Se puede agregar un estimador de valores faltantes, sí, pero no es obligatorio del algoritmo. Eso nosotros lo podemos agregar. Entonces, bueno, aquí les voy a copiar esta referencia. Sí, es un código que alguien subió al MATLAB central. Es la implementación de esta persona del algoritmo Pan-Tompkins para detectar el complejo QRS. No está tan peor, la revisé ayer y no está tan peor. Entonces, se fijan, acá bueno, este cuate, y sobre todo me gustó porque es alemán y los teutones normalmente son buenos en estas cosas. Entonces, si se fijan, lo publicó en el Transactions bueno, no es cierto, este es ahorita abrimos donde lo publicó, déjenme ver si aparece aquí. Bueno, lo subió a su repositorio. Bueno, no hay problema. Es bueno, entonces lo chequé, está bien. Entonces, aquí están los pasos que yo les estoy explicando, ¿sí? Que lo que les digo es en segundos. Y se ponen los tres holding. Entonces, esta señal aquí está directamente los umbrales. Y esto era lo que les decía. Si se perdieron complejos QRS, algunas veces que no encontramos varios picos R, sino que los caracterizamos como ruido, se tiene que hacer algún algoritmo para volverlo a encontrar, que puede ser, bueno, aquí el autor eh, asume, les digo, hace su propia interpretación. Y entonces, al final, pues él hace o retiene ahí su versión. Entonces, de aquí lo pueden ustedes descargar y es compatible con, bueno, directamente no está tan pesado, hace los puros filtros. Pueden, si tienen que, si según la aplicación que me dicen sus compañeros, les piden que lo programen a cero por ustedes y que demuestren que lo programan, bueno,
De aquí se pueden ir dando una idea y ustedes pueden hacer su propia implementación, haciendo una investigación tantitito más detallada sobre justamente eh, el periodo que debe, el más o menos la frecuencia cardíaca que debe estar, el periodo que debe ocurrir entre onda R y R, por si si se les está perdiendo algunos picos al momento de hacer al momento de hacer la media móvil y de identificación del valor del umbral específicamente. Quizá ahí se puede hacer esa ligera adaptación y que ustedes den su propia versión. Yo les hablo con sinceridad. La verdad es que nosotros, y bueno, lo van a ver en un artículo que estoy escribiendo, que va a salir, espero salga publicado en unos 3 meses, que es un review justamente de que me invitó a la revista de mediciones fisiológicas, Physiological Measurement. Hay dos corrientes que se dedican a hacer procesamiento de señales cardíacas, las que ocupan los parámetros físicos, como el complejo QRS, y que hay muchos artículos, y la otra corriente entre la que nos incluimos el doctor Juan Pablo y yo, que directamente no consideramos, o sea, no detectamos la señal como con sus parámetros físicos, sino le buscamos los cambios geométricos con el fractal. Y esa es otra corriente totalmente diferente y que da iguales o mejores resultados que los que ocupan el complejo QRS. Entonces, por eso se los menciono. Yo no solo sabía que existía por las investigaciones que he estado haciendo, pero que yo lo haya implementado, la verdad es que no. Por eso les digo que nosotros trabajamos directamente el fractal, pero no quiere decir que podamos hacer en algún momento alguna comparativa. Entonces, con esto es la parte que yo les quería explicar de cómo trabajar el algoritmo. Hay más detectores de complejos QRS, pero el tradicional y el que está basado, yo les puedo decir que un 90% de los artículos que trabajan con los parámetros fisiológicos de la señal ocupan el algoritmo Pan-Tompkins. Entonces, es todo de mi parte. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido? Justamente, y es ahí a donde les iba a decir lo que podemos o lo que yo les sugiero que hagan. No sé cuándo lo tengan que entregar, el código como tal, pero podemos ir bueno, podemos ir considerándolo como una práctica adicional, una tarea adicional a las características que estamos viendo. ¿Sí? Ahorita ya no me alcanza el tiempo para explicarles lo que quería ver que les decía que estaba editando el video de lo que me correspondía de era explicarles la característica de las texturas, pero bueno, se los voy a grabar y el lunes, aunque yo sé que sea inhábil, les pido que lo vean para tener listas las cosas para el siguiente jueves. Y bueno, conforme lo vayan empezando a trabajar, pues me mandan mensaje y ahora que nos toque vernos de manera presencial, que creo que va a ser la última semana de marzo, ¿verdad? Sí, sí, porque esta fue virtual. La última semana de marzo, les prometo que llego temprano, si no les pago unas galletas y dividimos la clase en dos mitades. Primero trabajamos con la parte práctica, o sea, con la parte de las cosas que necesitamos tener y después quienes estén trabajando con la parte del procesamiento de la señal cardíaca, dejamos ese paso de la señal la clase, perdón, para resolver las dudas o ir viendo cómo se podría implementar. No, no, al contrario. Entonces, reitero, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. No, doctor, todo bien. Bueno, entonces, se les subo la presentación tantito más tarde, nomás dejen que tengo clase ahorita tengo que irme volado a la oficina que tengo clase ahorita a las 9, pero les subo la presentación y revísenla. Y yo les sugeriría que bajaran el código y empezaran a revisar. Les digo, sí tienen que, ¿cómo se dice? Implementar el propio. Tómalo como referencia. Me parece que está bastante ilustrativo, no se salta tantos pasos y sobre todo que explica cómo hace la contribución o cómo hace la búsqueda o la estimación de los complejos que se pierden, porque sí se pueden perder. Digo, sugeriría, y a partir de ahí, si ustedes quieren mejorarlo, bueno, se pueden ustedes pensar en una forma diferente. Bueno, sin más, reitero, no sé si haya más preguntas o haya más dudas, pero si no, sería todo lo que quería platicarles el día de hoy. Perfecto.
Entonces, no, pues al contrario, no. Espero que les sea de utilidad y igual, no se les olvide que tenemos que ponernos de acuerdo con el proyecto porque ahora sí ya se nos va a juntar el tiempo encima, su proyecto artículo. Entonces, ahora sí, el siguiente jueves voy a conectarme, les aviso, me conecto tantito más temprano para tener ese tiempo y ya dividirnos por equipos. Entonces, bueno, sin más, pues muchas gracias por haberse conectado. Nos estamos viendo, estamos trabajando con la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Tengan todos excelente día, un gusto volverlos a saludar y nos vemos el día jueves. Por lo pronto, revisen el video del lunes, por favor. De acuerdo, profesor, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, buen día para todos, cuídense. Gracias igualmente, que estén muy bien. Hasta el lunes. Hasta luego.